Bienvenidos, Señor los bendiga. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece, perdura para siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, el día de hoy vamos a seguir con el estudio, nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Seguimos en el capítulo 6. Antes de entrar en los versículos que vamos a estudiar esta noche, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy especialmente vamos a ver cuán importante es mantener en mente el flujo de pensamiento, el flujo de los argumentos que el autor bíblico está haciendo. Especialmente, como les digo, en los versículos de hoy va a ser importante que mantengamos eso en mente. Entonces, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada, hermanos? Lo que vimos la semana pasada es que Pablo estaba irritado. Pablo estaba, como dicen los americanos, beyond himself. Estaba indignado porque le llegó allá donde él estaba en Éfeso que los hermanos se estaban llevando unos a otros a las cortes paganas a arreglar los asuntos comerciales, los asuntos civiles, los asuntos de dinero, de propiedades, en lugar de confiar en los hermanos de la iglesia. Dijimos que esto no solo mostraba interiormente las divisiones, las fricciones que había dentro de la iglesia, ¿sí?, sino que abría la puerta para que gente fuera de la iglesia viera el espectáculo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Y eso qué hacía? Esto abría la puerta para que los enemigos de Dios, para que los incrédulos o los injustos, como los llama Pablo en el versículo 1, hicieran mofa de Dios. Esto abría la puerta para que se vulnerara el mensaje del evangelio. La iglesia estaba perdiendo rápidamente su testimonio. Sabemos que, como dijimos al principio del estudio de este libro, que la ciudad de Corintio, era malvada. Era una ciudad con todo tipo de males. Era una ciudad altamente idólatra. Era una ciudad donde había todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, cuando la iglesia empieza a mostrar los mismos vicios, ¿qué pasa con el testimonio de la iglesia? Se echa a perder, no sirve de nada. Y Pablo, esa es la principal molestia de Pablo. La principal molestia de Pablo era que se estaba abriendo puerta a que se vituperara, a que se hiciera burla del Señor Jesús. Entonces, como dijimos la semana pasada, una cosa que se nos olvida a nosotros como cristianos o no se nos repite lo suficiente, yo lo voy a seguir repitiendo cada que tenga la oportunidad de pararme aquí, que el propósito de nosotros como cristianos es la gloria de Dios. El propósito para el cual Dios nos creó, dice la palabra, es por su placer, para su gloria. Más adelante Pablo les dirá, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Los corintios, y vamos a ver en el estudio de esta noche cómo los corintios en la iglesia actual no son muy diferentes. ¿Sí? Nos cansamos de catalogar la iglesia de Corintio, y sí lo es correctamente, la iglesia carnal, sin darnos cuenta que la iglesia del siglo XXI, de la cual somos partes, está en la misma situación. Entonces, Pablo está buscando corregir todo tipo de pecado, todo tipo de vicio dentro de la iglesia. Se estaban llevando unos a otros a la corte. Pablo hace una pregunta irónica al principio de este capítulo y les dice, ¿qué acaso entre ustedes no hay uno sabio? ¿Solamente uno? ¿Que ustedes no tienen la sabiduría para lidiar con estos asuntos? Recordemos cómo la sabiduría era de alta estima dentro de la congregación en Corinto. Recordemos que esa fijación en la sabiduría humana era la que había dado lugar a la separación en grupos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Entonces, irónicamente, Pablo les dice,
tanto que se jactan de la sabiduría humana, ¿no hay entre ustedes uno sabio que pueda juzgar estos asuntos? ¿O es necesario realmente ir a las cortes paganas, que son totalmente extrañas a la sabiduría de Dios, que son totalmente extrañas a la palabra de Dios, donde está vacía del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que sabedores de todas estas cosas siguen llevando sus asuntos a las cortes paganas? Primeramente, Pablo se extrañaba de que hubiera esas diferencias entre los hermanos. Porque sabemos que si somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que en esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Entonces Pablo empieza, dentro del lenguaje que Pablo usa, recordemos que Pablo usa un lenguaje donde él muestra extrañeza de que estas cosas estén pasando entre hermanos. Y dice, y si estas cosas pasan, en otras palabras, no deberían de pasar, pero si estas cosas están pasando, ¿por qué no la llevan a la iglesia? ¿Por qué no dejan que gente dentro de la iglesia juzgue estos asuntos? Y va a llevarlo al extremo y dice, la persona de menos estima dentro de la iglesia, la persona de menos estatus dentro de la iglesia, la persona con menos sabiduría dentro de la iglesia debe de ser capaz de juzgar mejor estos asuntos que los paganos. ¿Sí escuchamos, hermanos? ¿Por qué? Porque en teoría el cristiano, por más nuevo que sea, el cristiano, por más bajo su estatus o más, vamos a decir, oculta su función dentro de la iglesia, está poseído por el Espíritu Santo. O está, el Espíritu Santo ha hecho morada en él. En él mora la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y si no ha morado todavía, o si no está la sabiduría donde debe de estar porque es nuevo creyente, tiene acceso al Rey de Reyes para pedir esa sabiduría. Si alguien no tiene sabiduría, dice la palabra, pídasela al Señor, pídasela a Dios. Entonces Pablo dice, no entiendo por qué están haciendo eso. Y Pablo va a terminar el primer segmento del capítulo 6 haciendo un par de regaños, haciendo un par de llamadas de atención. Primeramente para la causa, a los que están demandando, a los que están llevando a los otros a la corte. Les dice, ¿por qué en lugar de llevarlos a la corte, por qué no sufres mejor el agravio? ¿Por qué no sufres mejor la pérdida? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Es decir, por la causa de Cristo, ¿por qué no estás dispuesto a perder algo de dinero? Con tal de que el nombre de Cristo no sea pisoteado. ¿Por qué no estás dispuesto a sufrir la humillación en lugar de abrir el asunto para que el mundo secular, para que el mundo pagano diga, ¿y esos son los cristianos? ¿Y eso es lo que nos quieren compartir? ¿Y ese es el amor que tanto hablan, el amor de Cristo? Sí, comentábamos la semana pasada cómo, imagínense ser parte de esta iglesia de Corintio. Y de repente dicen, vamos a hacer un alcance misionero. Vamos a ir a compartir a aquella colonia de Corintio, vamos a ir a compartir el evangelio. Y de repente andan compartiendo y uno dice, ¡hey! Yo conozco a ese, es el que estaba en la corte peleándose con aquel que va por allá. Y dijo esto y esto del otro que va por allá. Pablo dice, tú que estás demandando, ¿por qué no estás dispuesto mejor a sufrir una pérdida material por una ganancia espiritual? El Señor que está en los cielos ve todo lo que necesitas, sabes todo lo que necesitas y Él te lo va a proveer fielmente. ¿O no lo ha prometido así? Entonces Pablo dice, ¿por qué no estás dispuesto a dar o entregar eso que te ha defraudado por la causa de Cristo?
Y después se voltea y les dice a los que estaban defraudando, a los que estaban abusando de los hermanos, y les dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Después se dirige a los que están cometiendo el mal. Primero se dirige a los que están demandando y después se dirige a la parte demandada. ¿Sí? Pablo dice, son hermanos. ¿Cómo están defraudando a los hermanos? Va en contra de toda regla de comunión entre los hermanos. Va en contra de toda regla, de todo mandamiento de trato entre los hermanos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es posible que estén haciendo eso? Y eso nos trae ahora a la siguiente sección, los versículos de esta noche. Si me acompañan, vamos a los versículos, capítulo 6, versículos 9 al 11. Denme un amén cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque una vez más nos permite estar aquí esta tarde reunidos, Señor, para ser ministrados por su palabra, para ser confrontados, Padre, con la verdad de su palabra, para ser, Señor, enseñados de cuál es su voluntad para nosotros, sus hijos, Padre. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo se mueva poderosamente esta noche, Señor. Que prepare estos corazones que están aquí, Señor, latiendo por usted y para usted, Señor. Y que reciban el mensaje, Señor. Y que sean tierra fértil, Padre, para que den fruto abundante en el nombre y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, esta noche, hermanos, una de las cosas que nosotros que nos hemos sido llamados a estudiar la palabra, a interpretar la palabra, a enseñar la palabra, ¿sí? Estamos obligados, por decirlo de alguna manera, a entender cómo fluye toda la Escritura, cómo fluye el mensaje de Pablo, en este caso en el capítulo 6. ¿Sí? ¿Cómo se está relacionando? Pablo está de repente hablando sobre los juicios, sobre las demandas de unos, y de repente parece dar un giro que no se comprende. Parece cambiar de tema radicalmente o de tema muy rápido, un cambio muy abrupto. Entonces, como intérpretes de la palabra, nuestro trabajo es entender qué pasó aquí. ¿Está Pablo realmente cambiando el tema? ¿Sufre de, cómo se dice, de split personality o de que de repente se viene por aquí y luego se va por allá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ahora, les tengo que hacer una confesión, hermanos. Cuando yo empecé a preparar este mensaje, yo pensaba tratar estos 3 versículos muy superficialmente. ¿Sí? Inclusive yo creo había escrito si acaso unas 4 o 5 líneas acerca de estos versículos. Mi propósito del día de hoy era terminar el capítulo 6. Ese era mi propósito. Y dije, no voy a estos 2, nomás son la misma lista casi que Pablo dijo en el capítulo pasado. Probablemente se les está recordando de lo que ya les dijo anteriormente. No lo voy a tratar. Pero una cosa hermosa que nos pasa a aquellos que somos llamados a enseñar la Escritura no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Y les puedo enseñar mi manuscrito, porque yo soy de la vieja escuela, que ya tenía versículos 12, 13, 14, 15 estudiados, desarrollados, ya los tenía. Pero el Señor dijo no. El Señor dijo,
quiero que te regreses a esos capítulos, esos versículos, perdón. Y quiero que busques mi dirección y que busques qué es lo que quiero yo comunicar en esos versículos a Refugio de Gracia. Así es que aquí estamos, hermanos. ¿Sí? Es hermoso verdaderamente cómo el Señor trata con nosotros, pero también es de temor, porque nos damos cuenta de la gran responsabilidad que ha puesto en nosotros el Señor. Entonces, Pablo, hasta este punto, había estado abordando el asunto de que hermanos estaban llevando hermanos a redimir sus asuntos civiles y comerciales a las cortes paganas, como dijimos. ¿Sí? Y de repente dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, dijimos cuando empezamos este capítulo que cuando Pablo dice injustos, se está refiriendo a los gentiles, a los paganos, a los que no están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo les diría a ellos que no saben que los injustos, si ellos ya los llamó santos, si ellos ya los llamó a aquellos que invocan el nombre de Cristo junto con todos en todas partes, si los llamó hermanos, 10 veces, 15 veces hasta este punto, ¿para qué les tenía que repetir eso? ¿Para qué les tenía que decir que los injustos no iban? Si ellos no eran injustos, si ellos eran salvos. Y ese es el tipo de preguntas, hermanos, que cuando ustedes estén haciendo su estudio se la tienen que preguntar. Porque de ahí es donde va a venir lo hermoso del Señor, cómo Él va a revelar qué es lo que está comunicando, lo que está queriendo comunicar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo parece dar ese giro? ¿Sí? ¿Por qué parece cambiar ese giro? Sabemos, hermanos, primeramente que no hay coincidencias en la economía de Dios. Palabra, cada letra que está ahí con un propósito y por algo y para algo. Si sabemos algo del apóstol Pablo es que era brillante en su razonamiento, en su pensamiento, en su manera de presentar la palabra de Dios. Entonces, por algo Pablo lo puso ahí. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los que estudiamos la palabra de Dios. Discernir, y si no sabemos, buscar la dirección del Espíritu y decir, ¿por qué? ¿Por qué Pablo parece dar ese giro? Entonces, Pablo empieza y dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es como empieza el versículo, empieza con no sabéis y dice, no se dejen engañar. No erréis, dice la Reina Valera. No erréis. ¿Sí? Pablo está conectando el tema de las cortes, lo está conectando a este tema. O es el mismo tema, y es lo que vamos a ver ahorita. Antes de esto, quiero que pensemos, hermanos, como les dije hace un momento, la iglesia del siglo XXI es muy parecida a la iglesia de Corintio. Las situaciones están muy parecidas. Vivimos en un mundo inmoral. Vivimos en un mundo post-cristiano, vivimos en un mundo idólatra. ¿Alguien me puede debatir y decir que no es cierto? Ok, entonces, quiero que empecemos a pensar, mientras vamos desarrollando estos versículos, cómo esto aplica a la iglesia de hoy en día. Sabemos que el mensaje de la palabra se escribió en un tiempo específico a una congregación específica, pero tiene aplicación que trasciende el tiempo. Entonces tenemos que ver cómo nos está hablando como iglesia mientras vemos estos versículos. Pablo termina la sección anterior, recordemos, pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis y a esto a los hermanos. Hay dos preguntas que quisiera que respondiéramos mientras vemos estos vicios, estos pecados que Pablo describe en los versículos 9 y 10. Dos preguntas que debemos de contestar. Número 1, ¿vemos realmente el pecado tal como es? Número 1. Número 2, ¿vemos, apreciamos, conocemos la salvación por lo que realmente es o no? Y estas dos preguntas las tenemos que contestar mientras estamos haciendo
este estudio. Primera pregunta, ¿vemos el pecado por lo que es? ¿Sabemos, entendemos el pecado por lo que es? Sabemos que el pecado en la Biblia te puede decir etimológicamente, decir que es hamartía y que es miss the mark, perderla, no atinarle al tiro a blanco. Podemos irnos en todo tipo de definiciones, pero en su forma más simple, el pecado es desobediencia de los mandamientos de Dios. Toda desobediencia al mandamiento de Dios es pecado. Puede ser de palabra, puede ser de obra y de omisión. Amén. Porque dice la palabra, para aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, para ese es pecado. Entonces, sabemos lo que es el pecado, toda desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué Pablo trae a colación este tema de los injustos y de todos estos pecados que caracterizan a los injustos? Sabemos, ¿sí?, que en el área de Corintio, por un mal entendimiento doctrinal, ¿sí?, en nombre de una espiritualidad nueva, en nombre de la libertad que ahora tenemos en Cristo, en nombre de la gracia, en nombre del amor, se habían vuelto insensibles totalmente al pecado. ¿Sí? Veamos qué pecado se está queriendo corregir Pablo. Inmoralidad grave dentro de la iglesia, demandas entre los hermanos. Más adelante, ¿qué va a haber? Borrachera en la cena del Señor. Esta es una congregación que está totalmente indolente ante el pecado. ¿Sí? Que ya no sabe distinguir entre el pecado y lo que son las cosas de Dios. Entonces, Pablo sabe a lo que se está enfrentando. Y entonces Pablo les dice, Pablo en algún momento le hace clic y le dice, espérenme, todo esto que estoy corrigiendo es lo que caracteriza a ¿quién? A los de afuera. Todo esto que estoy mencionando, lo esperamos encontrar ¿dónde? Afuera. No aquí adentro. No aquí adentro, pero afuera. Entonces, ese es uno de los propósitos que Pablo tenía al traer esta lista una vez más que ya había mencionado en el capítulo anterior. El decirles que la iglesia estaba imitando las prácticas y los valores de afuera, del mundo. Las cosas que antes ellos hacían, antes de que el Señor los hubiera salvado. Y sabemos, como ya dijimos, cuál era el contexto de la iglesia de Corintio. Idolatría, inmoralidad sexual. ¿Y qué era lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo dentro de la iglesia de Corintio? Idolatría, inmoralidad sexual, peleas, divisiones. Lo mismo que estaba allá afuera estaba ocurriendo allá adentro. ¿Sí? Y como dije, cualquier parecido con la iglesia actual es pura coincidencia, hermanos. ¿Hemos o no hemos escuchado de demandas entre pastores en las iglesias que pastoreaban? Yo sé cuando menos de 3 o 4 casos grandes. Y si yo lo sé, lo saben miles y millones de personas dentro de este país. Entonces, no hay mucha diferencia. Dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Pablo, el propósito de Pablo es de decir, ¿entienden realmente, hermanos amados corintios, cómo ve Dios la cultura a la que ustedes están imitando? ¿Entienden realmente la gravedad del pecado? ¿Entienden realmente cuál es la actitud de Dios para con esa conducta, para con ese pecado? ¿Sí? Y les recuerda, por eso Pablo les recuerda, esa conducta, los que viven de acuerdo a esa conducta, los que practican esa conducta, que no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Pablo quiere resaltar ese punto en medio de estar abordando todos estos pecados, todas esas conductas que están dentro de la iglesia. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que los injustos son ¿qué? Enemigos de Dios.
¿Sabía usted que antes de estar unido a Cristo era enemigo de Dios? Antes de ser salvo, ¿sabía usted que era enemigo de Dios? No. Nadie de los que estamos aquí sabíamos antes de ser salvos que éramos enemigos de Dios. Ahora sabemos, pero antes no sabíamos. Pablo está queriendo resaltar, enfatizar cómo Dios ve el pecado, ¿sí? Y qué es el pensamiento y la actitud de Dios para la gente que practica esos pecados. Recordemos lo que Pablo le dice a los Efesios en Efesios 2, 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los no salvos, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso era lo que los corintios estaban imitando, a gente que no tenía a Dios. Y eso era lo que los corintios estaban exaltando, las conductas de gente que está condenada a ir al infierno. Por eso Pablo siente la necesidad de volver a repetir. Dijimos que la repetición es la mejor manera de aprender. Pablo ya les había dado esta lista y se las vuelve a dar una vez más. Casi igual, no es igual, pero casi igual. Pablo les está recordando y les está volviendo a enfatizar que no hay lugar para los cristianos para este tipo de conductas. No hay lugar, refugio de gracia, para los cristianos, para ninguna de estas conductas que están listadas en el capítulo 6. Y ahorita vamos a ver en más específico algunas de ellas, no todas, porque si no nos tendríamos que llevar semanas en estar viéndolas todas específicamente y en detalle. ¿Sí? Es importante recordar que en el versículo 1, una vez más, Pablo les recuerda que los injustos son aquellos que están separados de Cristo, separados de Dios. Ok, tomemos entonces esta lista de pecados y vamos desmenuzándolos, y vamos viendo el pecado y vamos viendo la actitud del mundo y la actitud de la iglesia en cada uno de estos pecados que vamos a ver. Amén. Ok. Digamos primeramente que esta lista de pecados no es exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no son todos los pecados que el Señor aborrece. Son una lista, ¿sí? Y probablemente sea la lista que era más prevalente en Corintio. Por eso Pablo escoge esta lista, pero hay más pecados. Entonces no asumamos que nada más estos son los únicos. Hay más, no es exhaustiva, sino es simplemente es una parte de todo lo que ellos estaban haciendo. Y recordemos una vez más, todos los que practican estas conductas, estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Entonces, vamos a ver. Cuando empecemos a ver estas cosas, hay preguntas que nos debemos de contestar como iglesia, hermanos. ¿Sí? Créanme, se los digo, y mi esposa no me cree, pero yo se los digo, no me da placer enseñar este tipo de mensajes. No me da placer, porque son mensajes, como dijo una hermana, confrontativos. ¿Sí? No me da placer, porque ya me tachan de que es el que siempre está regañando. Pero pues alguien lo tiene que hacer. Y si el Señor a mí me escogió para eso, pues gloria a Dios. Sorry, el Señor no me pidió permiso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Sí? En esta cultura en la que vivimos esta noche, en nuestra nación, en nuestro mundo, ¿cuál es la actitud del mundo hacia el pecado? ¿Sí? Y de la misma manera preguntémonos, ¿cuál es la actitud de la iglesia ante el pecado? ¿Cuál es la actitud del mundo y cuál es la actitud de la iglesia? ¿Han comenzado a ser tolerados estos pecados en las iglesias? Sí, a lo mejor en nombre de ¿qué? De la tolerancia, en el nombre del amor, en el nombre de la igualdad, ¿sí? ¿Han empezado a ser tolerados estos pecados?
¿Sí? Estos pecados que son intolerantes ante los ojos de Dios. No se equivoquen, hermanos, como dijo Pablo, no erréis, no se equivoquen. Todos estos pecados y toda la demás lista de pecados son aberración y abominación a los ojos de Dios. No se equivoquen, no dejen que los engañen. Sí, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que le ofendía hace 6,000 años, le ofende hoy y le va a ofender dentro de 1,000,000,000 de años. Dios no cambia. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Dios es el mismo. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice, no erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar. Todo el pecado es abominación a los ojos de Dios. Primeramente dice, Pablo habla de los fornicarios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. La palabra que usa Pablo para describir a los fornicarios es la palabra pornos. Y es donde tenemos nuestra palabra pornografía. Y esta palabra se ha usado como una palabra que envuelve toda actividad sexual fuera del contexto que Dios ha establecido para el sexo. Porque no sé si ustedes sepan que el sexo lo inventó Dios. ¿Es sorpresa para alguien de los que está aquí que el sexo lo inventó Dios? Entonces, fornicar, pornos, es toda acción, actividad sexual fuera del contexto para el cual Dios creó la relación sexual. ¿Y cuál es ese contexto? El matrimonio. No hay otro. No hay otro contexto que no sea el de matrimonio. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Consideran que nuestro mundo, nuestra cultura en su mayoría, considera el sexo como algo importante de trascendencia? Para ellos el sexo, la fornicación, para llamarlo correctamente, es como respirar. Es algo normal. Es algo a lo cual ya no le dan pensamiento. Tan es así que el resultado del sexo son los hijos y ya pues tenemos el aborto. Sí, y decenas de bebés son asesinados cada año en este país. Entonces, para el mundo el aborto es, la fornicación es, it's okay. Está bien. Es más, es glorificada en Hollywood. ¿Sí? Se ve algo muy normal, muy normal. ¿Sí? ¿Creen ustedes que el mundo perdido, sí, ve la fornicación como algo malo, como algo odioso, pecaminoso, merecedor de la ira de Dios? Ni conocen a Dios. Si esta tarde hiciéramos una encuesta, hermanos, y preguntaran, ¿crees que dos jóvenes quienes mantienen una relación sexual antes de casarse están participando en algo que es odioso para Dios y tan ilegal para Él que es merecedor del infierno? Si hiciéramos una encuesta, vamos a decir dentro de la iglesia, ¿cuántos dirían sí y cuántos dirían no? No sé la respuesta, pero yo les puedo asegurar que una gran parte de los entrevistados dirían, it's no big deal. Y Pablo nos está diciendo que esto es odioso, aberrante y es una abominación a los ojos de Dios. Sin embargo, la iglesia ha ido poco a poco siendo insensible a estos pecados. Al mundo no lo podemos juzgar. Pablo dice en el capítulo anterior que yo estoy hablando de los de adentro, los de afuera son de Dios, yo se los dejo a Él. Sí, no nos extrañemos que un perro se porte como perro, es un perro. Pero cuando un gato se porta como un perro, hay un problema. Y esto es lo que está abordando Pablo. Los gatos se estaban portando como perros. Y el primer pecado grave que él llama es que la fornicación. Y recuerdan cuando empieza el capítulo 6, dice, ha llegado hasta mí que en la iglesia hay fornicación. Y no solo hay fornicación, dice, sino de tal gravedad que entre ustedes hay uno que ha tomado a la esposa, a la mujer de su padre.
Después de la era cristiana, como dijimos, del auge de la etapa de la era cristiana, la sensibilidad por este tema se ha perdido, hermanos. Desafortunadamente, inclusive dentro de la iglesia. Les voy a hacer un reto, especialmente a las hermanas que están aquí. Vean sus novelas. ¿Qué es lo que glorifican sus novelas? ¿Qué glorifican? Hasta romantizan. Ay, es que ellos se amaron desde jóvenes y no se pudieron casar. Se casaron aparte y ahora se volvieron a encontrar. Y aunque estén casados, se unieron sexualmente. Ay, qué bonito. Y eso es lo que estamos dejando entrar a nuestras casas. ¿Qué es lo que nos están bombardeando todos los días? Las cosas que son abominación a los ojos de Dios. Y como iglesia estamos perdiendo la sensibilidad a ese hecho. Dice la expresión en mercadotecnia, el sexo vende. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Muchachas en bikinis vendiendo carros. ¿Sí? Muchachas muy guapas, con muy poca ropa, presentando todo tipo de productos. ¿Por qué? Porque el sexo vende. ¿Sí? La idea de hoy en día, hermanos, para el mundo secular, de que alguien permanezca virgen hasta el matrimonio, es ridiculizada. Dice que eso es algo imposible, tan imposible que tenemos que dar preservativos en las escuelas, porque los jóvenes no hay forma que ellos se puedan abstener. No hay forma, ¿sí? Pero Dios lo enumera aquí como uno de los pecados de aquellos que no han de heredar el reino de Dios. Como dije, si preguntáramos en la iglesia, muchos dirían, sí, es pecado, es pecado. Sí, pero ¿cuánta fornicación hay dentro de la iglesia? ¿Han escuchado de pastores que han sido quitados de sus puestos porque tenían una relación extramarital? Yo he escuchado varios. Ministros, sacerdotes abusando de niños, de jóvenes. ¿Cuántos hijos que se criaron en la iglesia, que dicen ser cristianos, han tenido relaciones sexuales con gente de la iglesia? Recuerden el caso que les comenté hace unas semanas del pastor que confronta al joven de la alabanza porque había tenido relación con varias muchachas de la congregación. Lo miraba como algo súper normal. Digo, pues yo soy salvo y después de ser salvo puedo hacer lo que yo quiera. Ya soy salvo. Después Pablo dice que ni los idólatras van a heredar el reino de Dios. Este es un punto que tenemos que tener muy, muy en mente, hermanos, porque como creyentes del siglo XXI nos imaginamos a los idólatras, aquellos que tienen ídolos en sus casas, aquellos que se postran enfrente de estatuas, los católicos son idólatras porque tienen fotos, porque tienen santos en sus casas. Y el contexto de lo que es la idolatría es mucho más amplio. Bíblicamente hablando, de lo que se nos ha dado a creer o de lo que entendemos. Pablo dice en Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El concepto bíblico de idolatría es mucho más amplio de que lo que los creyentes de este siglo entendemos. ¿Sí? De acuerdo a la Escritura, el codicioso o el avaro, lo llama de las dos maneras, es alguien que siempre quiere más. Siempre quiere más. Por eso cuando estos envidian y desean lo que la demás gente tiene, es idolatría. Están deseando aquello que no tienen, ¿sí? Y Pablo dice que eso es idolatría. Y de esto podemos derivar que todo aquello que es el objeto de nuestros deseos ardientes, de nuestros deseos, de nuestro enfoque, todo aquello que toma el lugar
que solamente le pertenece a Dios es idolatría. ¿Hay idolatría en las iglesias hoy en día, hermanos? Queremos congregaciones más grandes. ¿Sí? Queremos que la ofrenda sea más abundante. Queremos un edificio nuevo. Y en sí esos deseos no necesariamente son malos, pero cuando son el enfoque de nuestro actuar es idolatría. ¿Entendemos el concepto de idolatría bíblicamente hablando, hermanos? Todo aquello que sea el objeto de nuestro deseo sobre Dios, todo aquello que tome el lugar de Dios en nosotros es idolatría. Déjenme hacerle una pregunta a nosotros como cristianos. Déjenme enfocarme con los cristianos. ¿Es Dios suficiente para satisfacerte en todo? ¿Saben estar gozosos siempre con la voluntad de Dios para su vida? ¿Están satisfechos, gozosos, tranquilos y descansando en el cuidado de Dios por ustedes? ¿Siempre, en cada momento, en cada segundo? Si tu relación con el Señor no es suficiente para eso, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitas para realmente ser satisfecho, lleno de gozo siempre? Eso que necesitas, eso que pensaste en ese momento, ese es tu ídolo. Cuando el Señor no es suficiente para ti, ¿sí? Si tuviera más dinero, si tuviera otro hijo, si tuviera una esposa, si tuviera esto, ¿qué quiere decir esto? Desear esas cosas en sí no son malas, pero cuando eso se convierte en tu enfoque, tu obsesión y tu deseo principal, quiere decir que Dios no es suficiente para ti. ¿Recuerdan cuando Ana no podía tener hijos? ¿Qué le dice el esposo? ¿Qué acaso yo no soy suficiente para ti? Es lo mismo, es el mismo concepto aquí, hermanos. Si Dios no es suficiente para nosotros, para cualquier cosa, para cualquier circunstancia, es idolatría. ¿Estamos? Amén. Podemos preguntarnos cada uno de nosotros y debemos de ser honestos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Todos tenemos ídolos. Todos los que estamos aquí. 100% de los que estamos aquí. ¿Qué es? ¿Dinero? ¿Familia? ¿Sexo? ¿Fama? ¿Qué es? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela en Calvary Chapel, una de las cosas, uno de los ejercicios, de las tareas que el maestro nos dejó es meditar en eso. Y después dice, pongan una silla, imagínense que eso está ahí, arrodíllense y empiecenle a orar a eso. Y eso es lo que hacemos con nuestra vida, aunque no lo miramos, pero eso es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Estamos postrándonos y adorando ese objeto, esa persona, esa cosa, que es el enfoque principal, primordial de nuestras vidas. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas para Dios por cosas del mundo? Estamos más dispuestos a dejar de hacer cosas para Dios que dejar de hacer cosas para el mundo. Todo aquel que ame a padre, a madre, a hijo, a hija más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Yo recuerdo que siempre nos metíamos mi esposa y yo en problemas con los coaches de deportes, porque las prácticas usualmente eran miércoles. Y los miércoles era día de estudio en la iglesia. Y yo les decía, no pueden venir. Y los muchachos se molestaban. Y los coaches hablaban con nosotros y nos decían, oye, mira que esto y que... No es negociable. Él puede estar aquí lunes, martes, jueves, viernes, sábado, pero miércoles ni domingo puede estar aquí. Y no es negociable. ¿Sí? ¿Cuáles son esos ídolos que han tomado el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestras familias? ¿Cuáles son? Y ahorita podemos decir, no, Dios es el número uno. No lo es. Porque todo está perfecto mientras la cuenta de banco haya dinero. Mientras haya dinero para pagar todos los recibos, mientras haya trabajo, mientras haya salud. Pero mueves una de esas cosas y
Dios ya no es suficiente. Andamos todos ansiosos. Yo soy el primero, hermanos, no crean que yo soy el primero. Como yo les dije, para poder pararnos aquí y compartir esto con ustedes, el Señor primero trata con nosotros. El Señor nos hace ver dónde estamos. Y esa es mi invitación para ustedes esta noche. Hay que ver dónde estamos. Primer paso para un alcohólico y la recuperación del alcohólico es reconocer que tiene un problema. Mientras no reconozca que tiene un problema, no va a haber solución. Amén. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? En este sentido. ¿Es suficiente el Señor para la iglesia hoy en día? Para algunos sí, para otros no. Sí. Sabemos que la gente de fuera pues no está satisfecha porque ni siquiera lo conocen. Pero cuando los de adentro no estamos satisfechos, algo anda mal. Algo anda mal. ¿Sí? ¿Quién es el más grande tesoro de todo el universo? Dios, el Señor Jesús. Y si Él es nuestro, ¿por qué no estamos contentos? ¿Por qué no estamos satisfechos? ¿Hay algo más grande que Dios? ¿Hay algo más valioso que Dios? Sin embargo, no estamos contentos, no estamos satisfechos. Y hay que preguntarnos por qué. Miremos uno más, dice Pablo, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es ser sexualmente infiel a la persona con la que estás casado. Ese es el adulterio en su definición más clara. ¿Sí? ¿Está o no trivializado esto en la sociedad pagana, en el mundo? No big deal. Está bien, no pasa nada. Sí, como les digo, yo no miro novelas, hermanos, o casi no. Una de vez en cuando nada más. Pero ¿qué es lo que glorifican? La inmoralidad sexual, el adulterio. Los reto a que encuentren novelas donde no hay adulterio. Los reto. Y eso es lo que estamos dejando entrar en nuestros hogares. Y eso es lo que el pueblo de Dios está aceptando como entretenimiento. Algo anda mal. Cuando el pueblo de Dios encuentra el pecado que es abominación a los ojos de Dios y lo considera como entretenimiento. Algo anda mal. Y pagamos dinero por cable y pagamos dinero para ir al cine a ver estas películas que nos exponen a todo este tipo de pecados. Nos hemos vuelto cómodos con el pecado. Nos hemos vuelto tolerantes con el pecado. ¿Sí? No entendemos realmente la gravedad del pecado. No entendemos que el pecado es tan grave que Dios mismo tuvo que convertirse en hombre y morir para librarnos de él. No entendemos que el pecado es odioso, es abominación a los ojos de un Dios santo. Como les digo, ¿qué tan seguido es el adulterio glorificado y romantizado por Hollywood? Por Televisa o por los canales de sus países. Todo el tiempo. Ahora, hay otros dos tipos de adulterio que casi nunca se habla de ellos. Y tenemos que hablar de ellos. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios. Hay uno que podemos llamar el adulterio legalizado. Y usted me dirá, pero no hay ninguna ley para legalizar el adulterio. Sí, sí hay leyes. El adulterio legalizado es ¿cuál? El divorcio. El divorcio es adulterio legalizado. Si un cristiano se divorcia, a menos que sea por cuestión de porneia, de inmoralidad sexual, no le es permitido casarse con alguien más. Hay 50% en promedio, de acuerdo a las estadísticas, de divorcio dentro de la iglesia.
Y muchos de esos que se divorcian sin justificación bíblica se vuelven a casar. ¿Por qué? Porque el mundo dice que está bien. Y la iglesia poco a poco ha ido aceptando ese pecado. No se enoje conmigo, hermano, hermana. No soy yo el que lo digo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué les parece el adulterio espiritual? Hay adulterio espiritual también. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5:28? Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor aquí específicamente estaba hablando a los varones. Pero hoy en día ya no hay diferencia. 20, 30, 40 años, hace 40, las mujeres eran otra cosa. Ya no. Yo inclusive he hablado con personas que no son cristianas y con personas que son cristianas. Dicen, las mujeres son peores que los hombres. Con eso de la feminismo y la liberación femenil, pasaron a ser peor que los hombres. Varones que estamos aquí, ¿quién no ha visto una mujer y ha tenido un mal pensamiento? ¿Quiénes de los que estamos aquí, varones y mujeres, no han fantaseado con una persona que no es su esposo o su esposa? A los ojos de Dios es adulterio. Y todos los que practican adulterio no heredarán el reino de Dios. Pensaba parar la lista ahí, hermanos, pero una vez más el Espíritu me dijo, no, síguele, vámonos. Homosexualidad. Sentí que tenía que abordar esto. ¿Por qué? Porque es el pecado de moda. Tan es así que el mundo tiene todo un mes que levanta el puño contra Dios. Todo un mes para celebrar este pecado. ¿Qué es el pecado de la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad? Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, del mismo género. Un mes entero donde el hombre levanta su puño contra Dios. ¿Cuál es el símbolo de los homosexuales? El arco iris. ¿Ustedes creen que es casualidad que escogieron el arco iris? ¿A quién pertenece el arco iris? Es una rebelión abierta contra Dios, contra la palabra de Dios. ¿Recuerdan en el libro de Apocalipsis que dice que los moradores de la tierra sabían que el castigo venía de Dios y ni así, dice, se arrepintieron? Esta gente sabe de Dios, no lo conoce realmente, pero sabe de Dios. Y abiertamente se rebela contra Dios. Se cree que 14 de los primeros, MacArthur nos dice que 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. 14 de los primeros 15. Nerón, no hay niños. Bueno, Nerón castró a un joven para hacerlo su esposa, a un lado de su esposa normal, natural. Y después de que Nerón muere, uno de los emperadores, no el siguiente, el que siguió después de él, que era amigo de él, toma a ese joven y se lo lleva para lo mismo. Sí, el Señor por la homosexualidad destruyó Sodoma, Gomorra. Amén. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia frente a eso, hermanos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuántos cristianos votan por el Partido Republicano? Digo, demócrata. Que abiertamente son partidarios de estas prácticas. ¿Cuántos? Y no quiero hacer discursos políticos, no es mi propósito. Pero quiero que notemos cómo la iglesia poco a poco ha adoptado los principios del mundo. ¿Hay pastores homosexuales?
¿Se están casando homosexuales dentro de la iglesia? La iglesia del siglo XXI es una copia de la iglesia de Corintio. ¿Cómo estamos nosotros, Refugio de Gracia, manteniendo la santidad de la iglesia? ¿Cómo la estamos manteniendo? ¿Estamos o consideramos las cosas odiosas a los ojos de Dios como odiosas para nosotros también? ¿O está bien? Mientras nadie me vea, mientras nadie sepa, está bien. Pero sabemos a dónde iré que no estés tú, Señor. Si voy a lo más alto, ahí estás tú. O a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. De Dios nadie se burla, dice la palabra. Les prometo que la que sigue es la última. Yo quería parar ahí, se los prometo, Dios es mi testigo que ahí quería parar. Pero dijo el Señor, no, una más. Pablo dice que ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los maldicientes? Todos tenemos la idea de que los maldicientes son aquellos que son groseros, que hablan malas palabras, que para nosotros esos son los maldicientes. Pero el diccionario lo define un poco diferente. Dice, aquellos que comparten un discurso abusivo, grosero, insolente, aquellos que dicen chismes. ¿Hay chisme dentro de la iglesia, hermanos? No solo hay chisme dentro de la iglesia, es tolerado. Es tolerado. Y ven y dime a ver qué pasó. Ay, ¿te acuerdas? Pablo dice, esa actitud no heredará el reino de Dios. Punto de Pablo y cómo conecta Pablo esta sección, estos dos versículos a lo que él venía tratando es, hermanos, están imitando las prácticas del mundo. ¿Sí? Ya les hablé de inmoralidad sexual. Les estoy hablando de, puede ser maldicencia, puede ser avaricia, puede ser muchas cosas en lo de las cortes. Y Pablo hace un alto y dice, ¿qué no saben que esas actitudes son las prevalentes en aquellos que no han de heredar el reino de Dios? Son espejo del mundo ahora en lugar de que ustedes buscaran que el mundo fuera espejo de la iglesia. El mundo se está reflejando en ustedes en lugar de que ustedes se reflejen al mundo. Ese es el punto y cómo conecta Pablo algo que pareciese que era un tema nuevo, que era un cambio abrupto. No lo es. Pablo simplemente les dice, en resumen, se están portando como lo que ya no son. Y eso es lo que pasa a ser en el versículo 11. Dice Pablo, ustedes no deben de hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes eran unos de estos, dice. Ustedes eran unos de estos, pero ya no. ¿Por qué? Porque han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué vemos ahí primeramente? La Trinidad. Fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hijo, Espíritu y Padre. Vemos el trabajo de la Trinidad en la salvación del creyente. Y rápidamente quiero que veamos qué son estos términos, porque los tiramos todo el tiempo y realmente no entendemos qué son estos términos. Primeramente les dice que son lavados, que fueron lavados. Es la palabra apulou en el original, que quiere decir que la implicación simplemente significa lavar, algo que es lavado. Pero la implicación en términos religiosos es, sus pecados han sido lavados, limpiados, eliminados. Ser salvos significa que nuestros pecados han sido eliminados. Dice el Señor, tus pecados ya no recordaré. Los enviaré tan lejos de mí como el este está del oeste. Pablo dice, no pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no son esclavos del pecado. No le deben nada al pecado, es lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Después Pablo dice que hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir eso? Pablo usa la palabra hagiazo. ¿Qué quiere decir?
hemos sido apartados del mundo, hemos sido consagrados para el uso de Dios. Ya no somos parte del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pablo dice, ustedes han sido escogidos. ¿Recuerdan cuando vimos esto al principio de Efesios? ¿Fue Efesios o sí? Ustedes han sido separados para Dios, elegidos para Dios. Ya no pueden comportarse de la misma manera porque han sido lavados, porque han sido santificados, escogidos, apartados, santificados para el uso de Dios, para el gozo de Dios. Y finalmente les dice, ustedes han sido justificados. Y este es importante, importantísimo. ¿Sí? Este es el momento, un momento en el tiempo donde Dios nos declaró justos, donde Dios nos declaró no culpables. Al ser lavados y ya no haber pecados, ya no hay nada que se nos impute, por lo tanto somos no culpables. Entonces Pablo les dice, no es lógico que se sigan portando como antes se portaban cuando sus pecados han sido desaparecidos, borrados, lavados, cuando han sido separados, santificados, consagrados para el gozo, para el uso de Dios, y cuando Dios los ha aceptado como justos por su unión con Cristo Jesús. ¿Entienden esos términos? ¿Entienden esa realidad gloriosa como hijos de Dios? Que sus pecados han sido borrados, lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que ustedes ya no se pertenecen, nunca se han pertenecido a ustedes mismos. Que siempre han sido de alguien. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia, somos esclavos de Dios. Y que a los ojos de Dios, Dios nos mira a través de su Hijo como sin pecado, sin mancha. Pablo dice, no tiene sentido que se sigan portando como los perros, cuando ustedes ya no son perros. Esos eran, dice Pablo, algunos de ustedes, pero ya no lo son, porque han pasado por este proceso maravilloso de la salvación. Pablo nos dice en Efesios que somos el poema, hechura de Dios, pero en el original dice que somos su obra de arte, su poema es en el original. Así nos ve Dios, como su obra de arte, que fuimos salvos con que en vista a las buenas obras que Él ya había preparado de antemano. ¿Sí? Hermanos, antes éramos obscuridad, ahora somos luz. Antes éramos objetos de la ira de Dios, ahora somos objeto de su amor, de su cuidado, de su provisión, de su fidelidad, destinados a reinar con Cristo. Portémonos dignos de esa realidad. Recordemos cómo la semana pasada dijimos que Pablo miraba a la iglesia en un sentido escatológico del final de los tiempos, que iba a reinar con Cristo Jesús. Y la expectativa de Pablo es que hoy nos portáramos como si ya estuviéramos en ese momento. Y esa es la expectativa de Dios para nosotros como cristianos. Portémonos como lo que decimos que somos. Portémonos, cerremos la brecha entre nuestra posición perfecta y nuestra práctica imperfecta. Pablo se cansa de decir, quítense el ropaje de el hombre viejo, desháganse de la levadura vieja. ¿Sí? No es lógico que el creyente se siga comportando como un injusto. Es ilógico que nos acostemos con el pecado. ¿Saben a lo que me refiero? No es ilógico que tengamos una relación íntima con el pecado. Es ilógico, va en contra de nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? Si estamos en Cristo, nueva criatura, nueva creación somos. ¿Sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que hoy vivo, la vivo en el nombre del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Punto de Pablo para cerrar esta noche, hermanos, es él está tratando con pecados muy graves dentro de la iglesia de Corintio. Y el punto de que Pablo quiere hacer no es lógico.
Ustedes han sido lavados, santificados y justificados. Pero eso puede ser dicho de todos los que estamos aquí. Y hermanos, puedo equivocarme, pero no creo. Todas estas listas que vimos esta noche están presentes en todos los que estamos aquí. Dios nos está llamando esta noche, el Espíritu nos está llamando ¿a qué? A deshacernos del hombre viejo. A recordar nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Sí? En ser masa nueva. En ser nueva creación. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra que es vida, Señor. Señor, ¿a dónde podemos escondernos de usted, Señor? ¿A dónde podemos ir? ¿Cómo podríamos engañarlo, Señor, si usted sabe todas las cosas? Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que esta noche, cuando vayamos a nuestras casas y estemos sentados, acostados, hincados, como sea que oremos, Señor, que usted nos traiga a nuestra mente todo aquello, Señor, todo aquello que estamos haciendo que es una imitación del mundo que nos rodea. Que nos traiga la convicción, el dolor, la carga en nuestro corazón, Señor, por deshacernos de todo eso, Padre. Señor, que recordemos cada día, cada momento de cada día, Señor, que lo importante es su gloria. Que nuestros apetitos carnales, Señor, no son más que temporales. No son más que una rebelión en contra de usted, de su santidad, Señor. Yo le pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, porque, Señor,